All right. Hello, everyone, and welcome back to day 2 of the Center for Human Rights and Restorative Justice International Conference titled Truth Commissions, Issues of Access and Ownership. My name is Jennifer Wallace. I am your facilitator for this conference. We will be starting our day with our keynote address by Selena Flores and Veronica Torres titled Truth Commission Archives, Historical Cultural Heritage, or Guarantor of Rights in Transitional Contexts, Management and Challenges According to Comparative Experiences. Before we formally get started with an introduction by Drs. Bonnie Avawa and Praskovia Svard, I'm going to just briefly go over the ways you can participate in today's event. And this information will be posted briefly in the chat for reference. After remarks in English from Drs. Avawa and Svard, our keynote speakers will be delivering their talk in Spanish. To access simultaneous translation audio, either in English or Spanish for the entirety of this morning's event, click the interpretation button on the bottom of your Zoom meeting panel. And you can either select the English audio channel or the Spanish audio channel to listen for the entirety of the event. If you have any issues with the translation services, please send me a message in the chat and we will get that remedied for you. There will be time for a Q&A at the end of today's talk, so please feel free to use the chat feature as well throughout to pose your questions for our keynote speakers. If you would prefer to ask your question verbally, please just let us know in the chat as well, and we will unmute you when it is your turn to ask a question. Just a reminder, this event is being recorded. It will be available on the Center's YouTube page after the conference. But just keep in mind that anything you say in the chat may be read aloud in the recording. With that, I will pass things over first to Bonnie Avawa to formally introduce today's event. Thank you very much, Jennifer, and it is my pleasure to welcome you to day 2 of this international conference. My name is Bonnie Avawa. I am a professor of international human rights here at McMaster University. Although this is a virtual conference, we are all rooted in land and space. Therefore, I would like to begin by acknowledging that McMaster University, where I sit, is located on the traditional territories of the Mississauga and Haudenosaunee nations, and within the lands protected by the Dish with One Stone Wampum Agreement. Since this is a conference about truth and restorative justice, I invite you also to reflect on the space you currently occupy and the indigenous communities of that space. I had a chance to welcome you yesterday for those of you who were at the event. So I would like to give more time to my colleague and co-convener, Praskovia Svard, to say more in her welcome remarks. Yesterday was very insightful. We had some very insightful and interesting presentations, including a thought-provoking keynote lecture by Vern Harris. I am looking enthusiastically forward to today's keynote and the presentations that follow. Before I hand over to Praskovia, I would like to once again thank the institutions and organizations that have partnered with us to organize this international conference. The Confronting Atrocity Project, the Center for Human Rights and Restorative Justice at McMaster University, the National Center for Truth and Reconciliation at the University of Manitoba, the Social Science Research Council African Peace Building Network Program in the United States, the Nelson Mandela Foundation, South Africa, and Sorbonne University, Abu Dhabi. I look forward to the presentations and the deliberations. I'll now hand over to my colleague, Praskovia. Thank you so much, Professor Ibao. And I welcome everyone to this day 2 of the conference. I think I should start by actually thanking you, Bonnie, for making this possible. If you hadn't provided the resources, I don't think we would have had this public space to debate or interrogate these very crucial issues
as far as the oppressed or the voiceless are concerned. I would also like to thank my colleague, Dr. Melke Yilmaz, who has really labored hard to coordinate and answer all types of questions that we conference participants usually have of all types. Jennifer, I thank you for taking care of the infrastructure that is enabling us to communicate. But I would also like to very much thank the Social Science Research Council through Dr. Cyril Obi, who also chaired a session yesterday. I would like to thank the Nelson Mandela Foundation for both Van Harris' keynote speech and the chairing of a session yesterday of Razia. I've been crusading for issues regarding access and ownership of TRC records since 2007. And like Van Harris mentioned yesterday, one feels quite tired. And as researchers, usually we want to move on to new things. But I've accepted to stay bored for as long as the people represented in these archives or the records or the documentation, or the ones whose plight is intended to be addressed through these TRCs are still suffering, I think I'll continue to repeat myself. Often at times I find myself almost presenting on the same issues, which is an indication that in as much as we are researching these issues and debating them, issues of access and ownership of the TRC documentation or archives are not actually taken seriously, because research shows too that historically TRCs have a very bad record when it comes to dissemination of the findings. And of course, they do contribute to the democratization of these post-conflict societies and make recommendations. But these recommendations in a number of instances are never implemented. And therefore, I'm so happy that we are gathered here today from the different disciplines trying to discuss these issues. And I look forward to today's deliberations. I thank all the people who have come to attend and to present papers, and I wish you a nice day. It's coming to 6 o'clock here, 5:45 in Abu Dhabi. I hand over to you, Jennifer. Thank you. Thank you, Praskovia. We will then hand things right over and get started with our keynote speakers, Selena Flores and Veronica Torres. So you two may take it away. Bueno, buenas tardes para ustedes, para todas y todos. Agradecer en primer lugar a la Universidad McMaster y al Centro de Derechos Humanos y Justicia Restaurativa por esta invitación desde Memoria Abierta de Argentina. Gracias también a Praskovia, que ha sido nuestra interlocutora con esta conferencia. Y decirles también que, bueno, agradecemos muy especialmente la ampliación de la perspectiva sur-sur, con la presencia de América Latina en esta conferencia, con todo lo que eso implica también en términos de desafíos lingüísticos, ¿no? Agradecemos también en ese sentido el esfuerzo por la traducción de nuestra conferencia. Vamos a hablar en castellano. Bueno, voy a comenzar contando un poco quiénes somos y de dónde venimos. Selena Flores y yo, que somos quienes vamos a estar a cargo de esta primera conferencia de hoy. Para eso es necesario reponer alguna información mínima de contexto sobre Argentina, que es el país
desde donde estamos hablando y donde trabajamos. Argentina sufrió durante el siglo pasado una larga serie de dictaduras militares desde 1930. La última de esas dictaduras, entre 1976 y 1983, fue la más feroz, la más dura. Miles de personas fueron secuestradas en centros clandestinos de detención y luego desaparecidas. Miles fueron asesinadas, se aplicó tortura generalizada, hubo una cantidad muy numerosa de presos políticos, muchos ciudadanos debieron exiliarse y se impuso una fuerte censura cultural y política. Las consecuencias de este proceso represivo se mantienen, ¿no? Algunas consecuencias de este proceso represivo se mantienen hasta el día de hoy, lidiamos todavía con ellas y han afectado no solo a las víctimas directas, a los afectados directos, a los sobrevivientes, sino a la sociedad en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos de Argentina fueron creadas en su mayoría durante el periodo de resistencia a esta dictadura militar, a esta última dictadura militar, y han trabajado para reunir información y testimonios para comprender y para denunciar las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y policiales en ese periodo histórico. Debido a que las organizaciones de derechos humanos llevaban adelante un registro de lo que sucedía y al mismo tiempo brindaban apoyo a las víctimas, fue necesario sistematizar su accionar y llevar adelante un registro minucioso de la información recibida por estas organizaciones. Este registro se transformó en archivo, ¿no? En los archivos institucionales e históricos de estas organizaciones que dan cuenta de la represión ejercida sobre la sociedad argentina, sobre las víctimas directas de esta represión, pero también dan cuenta de las luchas y de la resistencia de estas organizaciones durante más de 4 décadas. Memoria Abierta, que es la organización en la que Celina y yo trabajamos, es una alianza de estas organizaciones históricas de derechos humanos de Argentina que promueve la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de la última dictadura militar en Argentina, sobre las acciones de resistencia y sobre los esfuerzos por conseguir verdad y justicia en democracia. Para esto, Memoria Abierta ha implementado un programa de tratamiento del patrimonio documental de las organizaciones de derechos humanos que la integran desde su fundación. Siempre ha reconocido la importancia y trabajado en la preservación y en el acceso a la documentación recopilada y creada por los organismos de derechos humanos, tanto para la gestión diaria de estos archivos como para garantizar también el legado de estos documentos como fuente de conocimiento de la historia para las generaciones futuras. No solo recuperamos los archivos existentes en las propias organizaciones, sino que también producimos nuevos archivos. Tenemos un extenso archivo oral con más de 1000 testimonios y generamos también información y herramientas sobre el uso de territorios y sitios, espacios, por parte de las fuerzas represivas en el contexto de la última dictadura militar. En 2005, Memoria Abierta lanzó su primer catálogo colectivo basado en la descripción de 28.000 registros documentales de los archivos de las organizaciones de derechos humanos y otras colecciones o fondos institucionales y personales. En 2007
promovió y participó en la presentación denominada Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina, relativo al periodo 1976-1983, Archivos para la Verdad, la Memoria y la Justicia contra el Terrorismo de Estado, que permitió que 29 fondos argentinos, entre los que se encuentran los de Memoria Abierta, fueran incluidos en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. En 2016, Memoria Abierta implementó un nuevo sistema de gestión de documentos. En el marco de este trabajo se adaptaron y migraron decenas de miles de registros. Actualmente, el catálogo de Memoria Abierta ofrece acceso a 70.000 registros documentales y 31 colecciones descritas mediante normas y estándares internacionales. Construimos una colección de consulta obligatoria no solo para quienes buscan indagar históricamente lo sucedido, sino también como aporte a los procesos judiciales en Argentina que aún continúan vigentes y para la reconstrucción de los hechos. Nuestra experiencia ha tenido también un fuerte impacto a nivel regional y a nivel internacional en distintos campos en donde Memoria Abierta es referida como una fuente de información para el desarrollo de actividades como investigación, referencia histórica, educación, preservación de la memoria. Desde 2015, desde 2006, Memoria Abierta coordina la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, la Red Latinoamericana y Caribeña de Sitios de Memoria, la RESLAC, que hoy integran un centenar de sitios de memoria de 13 países de nuestra región. Y desde 2017 hemos tenido la posibilidad de trabajar como organización asesora ante la Comisión de la Verdad de Colombia y actualmente ante la Comisión de Verdad y Justicia de México, cuyo mandato está vigente aún, justamente en cuestiones vinculadas a los archivos de estas comisiones. Así que en parte lo que queremos compartir hoy es nuestra experiencia de trabajo en relación con estas comisiones y las reflexiones a las que hemos llegado a partir de este trabajo. Así que para organizar un poco los temas que más atañen a esta conferencia y que vamos a tocar en nuestra presentación, queríamos plantearles entonces los dos puntos fundamentales de la conversación en lo que sigue. Por un lado, presentarles algunos detalles y puntos relevantes relacionados con los archivos de las comisiones de verdad en nuestra región y algunas experiencias también fuera de nuestra región, y compartir algunas reflexiones surgidas de un relevamiento específico sobre diferentes experiencias de comisiones de verdad en relación con los archivos de estas comisiones, principalmente en el proceso de transformación del patrimonio documental producido por estas comisiones en un legado para la sociedad y para el mundo. Esta es una experiencia que tuvimos la oportunidad de llevar adelante en los últimos años en el marco de nuestro trabajo con la Comisión de Verdad de Colombia. Bueno, para organizar un poco un marco antes de entrar directamente a este relevamiento de experiencias comparadas que hicimos y que queríamos compartir con ustedes, queríamos plantear algunas cuestiones generales que entendemos que son relevantes para esta conferencia en términos de justicia de transición y archivos. Desde el mismo momento en que comenzaron las acciones represivas por parte del Estado durante la última dictadura, en el caso de Argentina, como estábamos comentándoles recién, diferentes personas se fueron agrupando para prevenir primero, para denunciar y resistir después a esa dictadura. Se agruparon en organizaciones de defensa de derechos humanos, se convirtieron en protagonistas políticos fundamentales, tanto de la resistencia a la dictadura como de la etapa de la transición a la democracia
y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Como les decíamos antes, ofrecieron asistencia legal, ofrecieron asesoramiento, apoyo a las víctimas, mientras que sus acciones comenzaban a generar conciencia en el conjunto de la sociedad. Algunas de las organizaciones de derechos humanos que integran Memoria Abierta fueron creadas antes del último golpe de Estado, pero la mayoría de ellas fueron creadas en el contexto de la última dictadura. Pero lo que nos interesaba resaltar acá, como decíamos antes, es que estas organizaciones fueron recopilando información o documentación singular, ¿no? Denuncias de familiares de desaparecidos, presentaciones ante organismos oficiales, información sobre centros clandestinos de detención, sobre personas que habían sido vistas en estos lugares clandestinos de detención, correspondencia que fue enviada o recibida de y hacia autoridades civiles, militares o eclesiásticas. Estos documentos fueron el resultado y al mismo tiempo el insumo para numerosas acciones judiciales, individuales y colectivas, permitieron la elaboración y la publicación de listados, tanto de víctimas como de represores, y constituyeron también una herramienta fundamental para la investigación. Las personas que recopilaron esta información fueron en su gran mayoría familiares de las víctimas de la represión y sobrevivientes que aportaron a esta reconstrucción y que lo hicieron en el momento que lo hicieron con la esperanza de obtener al menos una mínima información sobre el paradero fundamentalmente de sus seres queridos que se encontraban secuestrados y desaparecidos, y sobre los que permanentemente el Estado negaba información. Ante esta situación desarrollaron pesquisas, investigaciones en gran medida solitarias en un principio, cruzando datos, generando listados de nombres, contactando personas, visitando juzgados, visitando iglesias, hospitales, cementerios, en búsqueda de hacer esta reconstrucción de información. Frente a los dictadores que decían los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, los organismos de derechos humanos opusieron este trabajo de reconstrucción de información sobre el funcionamiento del sistema represivo. Y no solamente esto, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por ejemplo, una de las organizaciones emblemáticas de Argentina, reconstruyó también la vida de sus hijos, ¿no? A través de fotografías, de cartas, conformando unos afiches que llevaban a los actos públicos para hacer presentes a sus hijos y para reclamar en voz alta su existencia, ¿no? Y su aparición con vida. Bueno, los testimonios de estas acciones de defensa de la vida y de denuncia de las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en la marca, ¿no? Y en la principal base documental para romper el silencio y la negación por parte de la dictadura. Estos archivos, para abordar, digamos, el tratamiento de estos archivos, es necesario saber que fueron producidos en una situación de peligro, de secreto, de clandestinidad, que fueron muchas veces allanados, destruidos, rehechos, y que su función era, además de recabar información para encontrar a las víctimas del terrorismo de Estado, denunciar las acciones represivas, comprender el funcionamiento del sistema represivo, como decíamos, y alertar a la sociedad en su conjunto. Esta es la característica de la mayor parte de los archivos producidos por las organizaciones de víctimas y por las organizaciones de derechos humanos en nuestra región y en el mundo, ¿no?
Y para ir al punto central de esta conferencia, nosotras creemos que justamente uno de los principales retos en tiempos transicionales, en tiempos de la transición de las dictaduras a las democracias, o en tiempos de procesos de paz en nuestra región, en los países que han sufrido situaciones de conflicto armado interno, uno de los principales retos ha sido justamente la apertura o la instancia de producción de información sobre los hechos ocurridos en estos contextos de dictadura o de conflictos armados internos en clave de información pública y accesible, ¿no? Ante esta situación, los archivos de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de familiares desaparecidos, de los movimientos sociales, han cumplido, en el caso de nuestra región, una función supletoria del lugar que debían ocupar los archivos oficiales de la represión. Y esto ha sido así especialmente en América Latina. Si los archivos producidos por la sociedad civil durante las instancias o los contextos de resistencia y mientras, digamos, y de manera contemporánea a la producción de los hechos represivos, los acervos creados como resultado de las acciones de investigación y otras acciones llevadas adelante por las comisiones de verdad en nuestra región, las acciones de apertura y de desclasificación de archivos públicos en su conjunto han sido pilares fundamentales para la construcción de la verdad sobre lo ocurrido, para la identificación de los responsables y de las víctimas, y para la implementación de diferentes tipos de políticas públicas. A su vez, la contrastación y la complementación entre archivos públicos y archivos privados es lo que ha permitido la construcción de una memoria compleja, integrando diversas voces y diversos tipos de documentación. Pero para nosotras, y por eso contamos primero la historia de nuestra organización y quiénes somos, es fundamental en este sentido, y este es el lente también, la perspectiva desde la cual hemos estado analizando y mirando el trabajo de las comisiones de verdad y la conformación de los archivos. Es fundamental rescatar en la conformación de estos archivos justamente el rol que han tenido los archivos de las organizaciones de sociedad civil, los archivos construidos por las organizaciones de derechos humanos. Le dejo la palabra a Celina entonces, que sigue con la presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, digamos, a partir de destacar la relevancia de los archivos de la sociedad civil, lo que sí vamos a empezar a avanzar es en la importancia y en una clasificación que nos gusta pensar o nos gusta difundir a nosotras, que tiene que ver con pensar primero bueno, todo esto que se viene hablando desde ayer, ¿no? La importancia y las implicancias de las comisiones de la verdad en cada uno de los procesos transicionales, pero a su vez la relevancia de los archivos producidos, ¿no? En esos procesos. Y pensar, y la importancia de pensar algo que muchas veces pasa por alto, que es la característica constitutiva de esos acervos, ¿no? Que básicamente nosotros los pensamos en esta distinción entre archivos públicos y archivos privados, con valor público, los pensamos como archivos mixtos, ¿no? Por esto que decía Vero, de que básicamente en la mayor parte de los trabajos o de los procesos de comisiones de verdad, tanto en América Latina, pero como en África también, la sociedad civil es un nutriente fundamental, ¿no? Entonces es gran parte también de ese archivo. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre la relevancia de las comisiones de verdad? Bueno, ahora no puedo mover esto. Espera.
se me acabó. Bueno, las comisiones de verdad fundamentalmente son, ¿no? Ayer hablaban de esto por la tarde, son la evidencia y la aceptación de parte del Estado, ¿sí? De que algo ocurrió, de que eso que se vienen denunciando hace tiempo, de esas familiares buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres, bueno, es algo que el Estado acepta como real. Entonces, en ese sentido, consideramos que las comisiones de verdad se configuran como un hito fundamental para la producción pública de la verdad, y que en ese sentido su principal legado es y va a ser el archivo que sustenta esa afirmación, esa narración, ¿no? Un poco también lo mencionó Harris ayer, ¿no? Sin embargo, no todas las experiencias de las comisiones de verdad, y generalmente cuando se habla de comisiones de verdad, no se habla del archivo, ¿no? Generalmente es algo que muchas veces, y sobre todo en las primeras comisiones de verdad, es algo que ha venido a posteriori, ¿no? Años después, y sobre todo vino como algo en pugna, ¿no? Algunas variables relevantes para pensar los condicionamientos en relación con la gestión de estos archivos de las comisiones son diversas, ¿no? Las posibilidades de construcción de verdad que las negociaciones políticas permiten, los objetivos de las instancias transicionales y las posibilidades de superación de ese pasado traumático, así como, por ejemplo, en una situación en donde el conflicto continúe, la gestión de la información tendrá mucho más limitaciones que en una situación transicional más avanzada, ¿no? Y ahí tenemos algunas experiencias bastante claras en comparación, ¿no? Argentina, bueno, Argentina y Colombia serían, por ejemplo, un caso de comparación bastante importante. También es relevante marcar las diferencias en cuanto a las formas y objetivos de las comisiones a lo largo de las décadas. Claramente, la experiencia chilena de 1991, siendo la primera comisión tras la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, marca un cambio en cuanto a la fisonomía y objetivos de las comisiones de verdad. Surge un modelo de verdad limitada o prefigurada por el objetivo de la reconciliación, tomando las comisiones en carácter escénico, de más larga duración, que se propone la activa participación de víctimas y de la sociedad en general. En este sentido, la consideración de uso y carácter del archivo varía ampliamente. En aquellas primeras comisiones de verdad, la de los años 80, que tuvieron lugar, por ejemplo, en América Latina, en el caso de Argentina, cuyo objetivo era una recopilación rápida de testimonios que pudieran dar cuenta de lo sucedido, el archivo, junto con el informe, era un insumo clave para los procesos contemporáneos o posteriores de justicia y reparación. En cambio, en muchas otras comisiones que pusieron más el acento en el propio proceso de trabajo de la comisión, como escenario de despliegue de objetivos vinculados a la convivencia, el diálogo social, la reconciliación, el archivo cobró una entidad distinta, de tipo histórico-patrimonial. De acuerdo a nuestro enfoque, las diversas experiencias sobre gestión de archivos de las comisiones de verdad se podrían analizar distinguiendo aquellas que abordaron el archivo como patrimonio cultural y científico, pensando en un usuario universal, como por ejemplo la academia. Este sería el caso de las comisiones de Brasil, Canadá, Colombia. Podemos discutirlo después, esa es una de las intenciones que tenemos, y de aquellas que focalizaron en su carácter de garante de derechos e instrumento de reparación, pensando en las víctimas y sus familiares como principales usuarios, y acá podríamos ubicar los casos de Argentina, de Chile, también más discutidos, de Perú, ¿no? Bueno, son algunas formas de empezar a clasificar un poco estas experiencias tan diversas. Y ahora sí, queremos avanzar en compartir, sí, las reflexiones que surgieron de un trabajo que hicimos en el marco del asesoramiento con la Comisión de Verdad de Colombia, acerca del relevamiento de 7 experiencias en términos de la gestión del archivo y los usos posteriores que ese archivo tuvo en cada una de estas sociedades. Elegimos 7 experiencias: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Guatemala, Canadá y Sudáfrica, básicamente porque cada una tenía un interés particular y en conjunto ponían en juego variables
de alternativas posibles en relación al modo de trabajar con los archivos, ¿no? Había como un menú muy diverso de cuáles eran todas las diferentes decisiones que diversas comisiones habían tomado, siempre considerando el contexto en el que esas decisiones y en que ese archivo había sido producido, ¿no? Ahí nosotros volvemos a enfatizar en esta idea de la importancia para hablar de archivos, para hablar de gestiones y para hablar de los límites que puede tener esa gestión del archivo de las comisiones, es importante pensar primero esto que venimos escuchando desde ayer, los mandatos de las comisiones, las posibilidades políticas de las comisiones, ¿no? Hay cuestiones políticas que son insoslayables a la hora de pensar la gestión del archivo y los límites de ese archivo, ¿no? Límites que también se van a ir corriendo, ¿no? En el propio proceso transicional y posttransicional, ¿no? El archivo de las comisiones generalmente queda siempre, ¿no? Algo que decimos como un botín, ¿no? Como una disputa, ¿no? Y en muchos procesos, bueno, ayer Harris hablaba de Sudáfrica es un ejemplo, ¿no? Cómo el litigio de la sociedad civil pudo avanzar mínimamente, pero pudo avanzar en la apertura de ese archivo. Bueno, Chile tiene una experiencia bastante similar, ¿no? Entonces hay siempre en estos procesos de gestión de archivos una ida y vuelta y una necesidad de contextualización constante, ¿no? Brasil, Perú y Argentina, por ejemplo, generaron con estructuras diferentes un acceso pleno a su archivo para toda la sociedad. Sudáfrica propuso inicialmente un acceso, pero todavía no ha logrado concretarlo. La Comisión de Esclarecimiento de Guatemala tiene un archivo totalmente cerrado en Naciones Unidas, mientras que desde la sociedad civil se constituyó una comisión, la del REMI, que terminó dejando un archivo fundamental abierto a la sociedad civil y que fue usado para los procesos de reparación posteriores. Las comisiones de Chile dejaron sus archivos dentro del país, pero restringieron fuertemente su acceso por 50 años, y en ese sentido, esa restricción de acceso fue algo muy disputado y muy peleado por la sociedad civil hasta el día de hoy. La intención de este reglamento no fue la de presentar un modelo, sino de poner en evidencia las variables, las preguntas y las decisiones que habían tomado diversas comisiones en relación a su archivo. Cada una de las decisiones tomadas por las comisiones debe ser analizada en el contexto y la situación particular del conflicto, los antecedentes y los riesgos de cada país al momento de la finalización del mandato de la comisión. La metodología del informe que hicimos fue la realización de entrevistas de las personas que estuvieron a cargo de los procesos. Realizamos más de 50 entrevistas, lo cual también nos permitió tener acceso de primera mano a las personas que habían tomado y habían llevado adelante esas decisiones. Una de las cuestiones que surgió de las conversaciones es que si bien las experiencias son muy distintas entre sí, las preguntas a las que se habían enfrentado las comisiones en relación a su acervo y la cuestión del legado no eran tan disímiles. En este sentido, la comparación de experiencias nos trae, a pesar de las particularidades, algunas reflexiones que nos resultan interesantes. Pensamos algunas categorías de análisis. Fundamentalmente la primera tenía que ver con, con la constitución y con la concepción de a qué se llamaba esta idea del archivo de las comisiones. ¿Qué constituye ese archivo? ¿Cuáles son las principales fuentes que las comisiones de la verdad usan para reconstruir y para obtener información? En la mayor parte de los casos, Argentina, Chile, Guatemala y Perú, las comisiones recibieron los archivos y el trabajo general realizado por las organizaciones de víctimas y familiares, como explicaba Vero hace un rato. Esto es algo que merece ser evaluado a la hora de pensar la propia conformación del archivo de las comisiones, así como a la hora de pensar en las cuestiones de acceso. ¿Puede una información que fue brindada por una organización que está en esa organización, ¿no? Esa información se encuentra en esa organización y las organizaciones decidieron que esa información está disponible para la sociedad, no será accesible para esa organización una vez que esa información se constituye como parte del archivo de la comisión? Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el largo plazo, los archivos integrales de las comisiones han cobrado gran interés. Los papeles de trabajo, las cuestiones metodológicas, las actas de reuniones y toda aquella documentación en cualquiera de sus soportes que fue acumulada pero no integrada en el informe final. A esto se le llama el archivo institucional y muchas veces es un archivo que es dejado de lado al momento de pensar en el legado de las comisiones de verdad. Algo importante a resaltar, y que lo vemos en el análisis de todas estas experiencias,
es que el resultado y el legado de una comisión se juegan no solo en su informe final, sino también en su archivo. El archivo respalda el informe, pero también lo excede y debe ser valorado en sí mismo. Por eso es fundamental que pensar el archivo sea una parte tan importante como las demás en el marco del trabajo de la comisión. Organizar y hacer accesible el archivo es una forma de respaldar y legitimar el trabajo de la comisión. Es también una forma de blindar su informe frente a ataques futuros, ¿no? Y es también esta idea, ¿no? Nosotros hablamos de que el archivo se constituya como legado en sentido de superar muchas veces ese informe, ¿no? Ese informe final de las comisiones que también tiene sus propias limitaciones a partir del contexto en el que es producido, ¿no? Bueno, como hablábamos mismo, Harris lo dejó claro ayer, ¿no? Bueno, la Comisión de Sudáfrica tenía algunas intenciones, realizó algunos avances que después el poder político bloqueó, ¿no? Bueno, todos esos avances, todas esas intenciones generalmente están en el archivo y por eso para la sociedad civil es un insumo, ¿sí? para continuar en su lucha por justicia, por memoria, por verdad, por reparaciones. En este sentido, y en relación a esta concepción de la constitución del archivo y de la contemplación de la idea del archivo como parte del proceso de trabajo de las comisiones, vemos algunas fortalezas y algunos riesgos, ¿no? en el marco de las experiencias. Vemos que, por ejemplo, que las comisiones que han pensado en un archivo accesible como parte de una instancia de trabajo, y como parte de un proceso en sí mismo, o sea que muchas veces han terminado el trabajo de la comisión y han dejado un proceso posterior para el trabajo y el análisis de ese archivo, ha posibilitado un trabajo integral sobre ese archivo y la adopción de políticas claras de acceso y de resguardo, como por ejemplo el caso de Perú, ¿sí? Como el caso de Canadá, que seguramente acá hay muchos que puedan aportar más a esta idea, pero claramente hay como una concepción de qué es el archivo, ¿no? De qué es, de qué hay, y de qué se puede y no se puede acceder, y por qué. ¿Cuáles son los riesgos o las amenazas que vemos en esta idea de no pensar en la concepción del archivo o no complejizar la idea del archivo en algunas experiencias? Por ejemplo, la dificultad o el desinterés por incorporar archivos no convencionales, ¿no? Por ejemplo, objetos, canciones, coplas, archivos artísticos. Bueno, todas formas de registrar la violencia y de registrar los testimonios que muchas de las sociedades, de las personas que estamos acá, hay, y que generalmente muchas veces las producciones de conocimiento de las comisiones de verdad adquieren una manera muy occidental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia es algo que se debatió bastante desde las organizaciones, por ejemplo, de la red donde nosotros apoyamos, que es la red de sitios de memoria de Colombia. Bueno, esta necesidad de contemplar otro tipo de registros y otro tipo de documentos que den cuenta de esos testimonios, ¿no? O, por ejemplo, otra forma de dar los testimonios, ¿no? Esta idea o la necesidad, por ejemplo, de algunas víctimas de dar sus testimonios a modo de coplas, de canciones, de poesías, ¿no? Bueno, ahí vemos una necesidad de complejizar esta idea, ¿no? de qué puede o de qué conforma el archivo de una comisión. En segundo lugar, la segunda categoría de análisis para estas comparaciones tenía que ver con, bueno, ¿quién custodia el archivo? ¿Quién y qué se custodia del archivo, ¿no? ¿Y por qué es importante pensar y qué hay que pensar a la hora de instituir una institución de custodia? Las diversas experiencias han demostrado que para que la apropiación efectiva de los archivos de las comisiones, para poder dar lugar a los diferentes usos y a su vez asegurar una protección efectiva, es necesario pensar en sistemas de gestión ad hoc, una política escalonada de acceso, gestión contextual e integral del archivo, e implementación de estrategias de difusión proactiva. Es decir, que no basta con pensar una institución que custodie el archivo, sino que hay que pensar cuáles son las acciones necesarias para que esa custodia genere acceso, ¿no? No necesariamente solo pensar en la institución de custodia es lo que nos va a garantizar que ese archivo sea accesible. Tenemos miles de ejemplos de acá, ¿no? Sudáfrica, Chile, bueno, Colombia. Pero bueno, si quieren después podemos avanzar en esa idea, ¿no? Esta idea de que se requieren estrategias múltiples y diferenciadas que los archivos generalmente no aplican, pues se manejan con protocolos estandarizados, ¿no? Esto es algo que pasa con aquellos archivos que han ido a los archivos generales, ¿no? Como, vuelvo a insistir, Brasil y Sudáfrica. Bueno, sí, se traslada el archivo a una institución especializada,
en gestión de archivos, pero muchas veces ese acervo es tratado como un acervo más, ¿no? Claramente por todas estas características particulares que estamos diciendo que los acervos tienen, bueno, es necesario implementar políticas específicas, ¿no? Por ejemplo, crear una oficina específica, ¿no? Para el tratamiento del archivo, para la gestión del acceso al archivo, ¿no? Creemos que en las situaciones en donde eso se dio, por ejemplo en Perú, que se creó específicamente una oficina para gestión del archivo de la comisión dentro de la Defensoría, bueno, mostró ser muy productiva para la cuestión, primero de la custodia específica, segundo para la protección que ese archivo necesita, porque es una oficina que está todo el tiempo pensando en cuál es la coyuntura política que podría generar riesgos sobre el archivo, y a su vez también también una política en pos de una ampliación del acceso continuo, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, ahí lo que vemos nosotros y lo que se ve como una experiencia bastante negativa, sobre todo en otro punto, ¿no? Que tiene que ver con la apropiación y también con la propia custodia, ¿no? Es esto, es la integración, es una larga discusión, ¿no? Esto de si en relación a los archivos que tienen información sobre violaciones a los derechos humanos hay que constituir instituciones específicas o hay que integrar esos acervos a las instituciones que ya existen. Bueno, es una discusión compleja, pero sí claramente lo que denotan todas estas experiencias es que para pensar en que el archivo sea legado, para pensar en que el archivo de una comisión pueda ser usado, pueda ser gestionado y pueda ser protegido, es necesario no pensarlo como un archivo más, ¿no? Es un archivo que requiere y que tiene una particularidad muy importante porque básicamente es resultado de un proceso social de relacionamiento de esa comisión con la sociedad, con las víctimas, que también requiere protección, ¿no? Entonces, si yo se lo doy a una institución que no contempla también todas esas particularidades, bueno, corre el riesgo de ponerlo en riesgo, ¿no? En tercer punto, bueno, otra categoría es las cuestiones de las decisiones de acceso y protección, ¿no? ¿Qué reflexiones son necesarias a la hora de pensar el acceso de estos archivos? ¿Bastan las normas jurídicas para el caso de un archivo de una comisión de la verdad? Esa es una discusión que tuvimos con la Comisión de Colombia, ¿no? ¿Basta tener una normativa, basta tener leyes, basta tener ley de protección de datos personales, basta con tener, o por estas particularidades que tiene el archivo es necesario pensar algo más, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta es que el archivo es resultado del proceso social de relacionamiento, ¿no? Y hay múltiples acuerdos que tienen que ser protegidos a la hora de pensar el acceso, ¿no? Múltiples acuerdos que tienen que ver no necesariamente con la restricción del archivo, sino que tienen que ver también con la accesibilidad del archivo, ¿no? Esto que decíamos, si tenemos un archivo que en gran parte es producto de lo que la sociedad civil le brindó a la comisión, bueno, ese archivo no puede estar blindado a la sociedad civil, como pasó en muchos casos, como pasó en Argentina, por ejemplo, en los primeros años posteriores a la Comisión de la Verdad. Las experiencias de archivo cerrado, de archivo clausurado, muestran que la decisión de clausura, por su impacto negativo sobre las víctimas y la sociedad en general, terminó siendo más determinante en la percepción global del desempeño de las comisiones que los propios informes, ¿no? Un poco lo que discutíamos ayer con Sudáfrica, queda como una sensación de frustración en las familiares y en las víctimas y en la sociedad civil, mucho más por un informe que no dice todo lo que tiene que decir, mucho menos por un informe que no dice todo lo que tiene que decir que por un archivo cerrado, ¿no? El archivo cerrado, y eso en Chile apareció muy fuerte, el archivo cerrado es una sensación de que no se ha avanzado nada en el camino a la verdad. Las decisiones de imponer clausuras o secreto en relación con los archivos de las comisiones son vistas, sobre todo por las víctimas, como una forma de garantizar impunidad y protección a los perpetradores, ¿no? Como Chile, como Guatemala, y como hablábamos ayer en Sudáfrica, ¿no? Además generan procesos de revictimación, ¿no? Porque básicamente al no estar disponibles esos archivos para participar en otros procesos, por ejemplo en los procesos judiciales, las víctimas tienen que ir a reiterar todo el tiempo su testimonio, ¿no? Por eso cuando hablamos nosotros generalmente de las gestiones de los archivos de las comisiones, una de las preguntas que para nosotros es un termómetro de cómo se está pensando esa gestión es, muy bien, si yo soy víctima y di mi testimonio, cuando la comisión no exista más, ¿dónde puedo ir a pedir una copia de ese testimonio? ¿La puedo obtener fácil?
¿Mm? Bueno, generalmente esa es una pregunta que no todas las comisiones se han respondido, ¿no? Y hay muchas comisiones que siguen sin responderse. Por último, no se puede pensar en el acceso solo desde el marco jurídico, sino que es necesario pensar, como nos señala la archivística, el acceso desde las condiciones de producción del acervo, desde los contextos de apertura y sobre todo desde la consolidación del derecho a la verdad, ¿no? Digo, acá traemos de nuevo la particularidad que se ha discutido, sobre todo en América Latina, en relación a las particularidades que tienen los archivos que tienen información sobre violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, que tienen que ser, en la medida que sea posible, totalmente accesibles, ¿sí? Por otro lado, y algo que tampoco se piensa mucho, sobre todo cuando los archivos van a las instituciones nacionales rectoras de archivos, es la necesidad de una política escalonada de acceso, ¿no? Una política diferencial para las víctimas, para la comunidad académica, ¿no? Una política que defina diferentes niveles de acceso, también para controlar un poco el uso y proteger el archivo. Una cosa importante también en términos de acceso y protección es algo que tenemos y que fortalecemos en esta idea de la idea de los archivos mixtos, que es que los archivos de las comisiones pueden funcionar muchas veces como puente para hacer accesibles archivos estatales que de otro modo no son accesibles, ¿no? En este caso, hay algunas comisiones de la verdad que lograron obtener información pública, ¿no? Que la cual generalmente nunca es accesible. Bueno, las comisiones de la verdad también deberían tener, ¿no?, esa obligación de trabajar en relación con la idea del secreto, ¿no?, a partir del cual fueron constituidos esos acervos y tratar de ponerlos a disposición de la sociedad civil. Y por último, para no aburrirlos más, bueno, hay un montón, pero no voy a decir tanto, uno de los parámetros más importantes, que por lo menos a la Comisión de Colombia le interesaba, y que generalmente en las últimas comisiones ha interesado mucho, tiene que ver con las estrategias para la apropiación social, ¿no?, de ese archivo, y que me parece que tiene que ver con los ejes de este congreso, ¿no? En casi todas las experiencias se verifica una ultraactividad de los archivos de las comisiones, vinculada a usos diversos, juicios, reparaciones, identificación de desaparecidos, currícula educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Para la apropiación social del archivo es fundamental políticas específicas que promuevan su uso, como por ejemplo estrategias vinculadas a la visibilización y accesibilidad permanente, páginas web, exposiciones, que permitan el acercamiento a los diferentes fondos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la página web de Canadá, ¿no?, y esta posibilidad también de que se sigan incorporando archivos o que la gente siga, ¿no?, dando su testimonio, aportando su perspectiva, ¿no?, como esta idea de el archivo de una comisión como un archivo abierto, no un archivo cerrado. El aprovechamiento de los museos y los sitios de memoria o de las universidades como acompañamiento de las organizaciones de víctimas como espacios de custodia, de acceso contextual y gestión de los archivos. Eso es algo que se ha discutido mucho en Colombia. Hasta ahora no hemos tenido y no ha aparecido como una posibilidad en ninguno de los procesos de las comisiones de verdad. Bueno, podríamos pensar en Sudáfrica como, ¿no?, un caso entre la relación del archivo y el trabajo del South African History Archive. Pero no esta idea de que, ¿por qué no? Si esta idea de que son procesos mixtos y son archivos mixtos, ¿por qué no pensar también organizaciones de la sociedad civil que puedan también ser custodios y dar acceso a los archivos de las comisiones, ¿no? Ahí establecer como un vínculo más directo. Entonces, fundamentalmente, ¿no?, en términos de la ausencia, ¿no?, de una política de apropiación social, con todo esto que venimos diciendo, ¿no?, como acciones proactivas, no solo pensar que un archivo por ser archivo y por estar en una institución de archivo va a sobrevivir, ¿no? Los archivos que no son promovidos, los archivos que no son usados, en algún punto se constituyen en archivos muertos, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que hay que pensar en el archivo, pero también hay que pensar en una política proactiva, ¿no?, en relación a esos archivos, y la sola decisión de un archivo abierto, ¿no?, como por ejemplo tomó Brasil, decir, bueno, todo el archivo va al Archivo Nacional y es de acceso abierto, anonimizamos todos los testimonios para que todos los testimonios puedan ser accesibles, bueno, muestra que tampoco es algo que garantiza la apropiación social en sí misma, ¿no?, sino que básicamente a ese archivo abierto hay que estimularlo con acciones específicas. Pero... Dale. Bueno, entonces para terminar y dar lugar a la posibilidad del diálogo con ustedes, que es lo que más nos interesa también, algunas conclusiones, ¿no? La primera, en realidad,
son preguntas que tienen que ver justamente con el tema de esta conferencia. La pregunta es, bueno, ¿quién tiene derecho sobre estos archivos de las comisiones de verdad? ¿Qué factores, ¿no?, condicionan el acceso a estos archivos? ¿Cómo pueden los archivos ayudar en los procesos transicionales y post-transicionales? ¿Cómo contribuyen a la búsqueda de memoria, de reparación y de justicia? Nosotros lo que queríamos como destacar, por un lado, es el hecho de que las comisiones de verdad en América Latina han sido en gran medida hitos transicionales, insertos en procesos sociales de lucha por memoria, verdad, justicia, paz, de más largo plazo, ¿no?, de larga data. Y los principales impulsores de las comisiones de verdad han sido las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos. Por otro lado, como dijimos también, los archivos de estas comisiones se han construido en gran medida en base a información aportada por estas mismas organizaciones, por la falta justamente de información oficial, de información pública disponible para el trabajo de investigación de estas comisiones. Entonces, como decíamos antes, las comisiones de la verdad han funcionado en gran medida como dispositivos de convalidación, de oficialización de la información sobre graves violaciones de derechos humanos recolectada, reunida, sistematizada por organizaciones de sociedad civil. Entonces, resulta paradójico que una vez concluido el trabajo de estas comisiones de verdad, esta verdad producida por las comisiones, que se organizan los informes, pero que tiene su respaldo en estos archivos y que adquiere un carácter oficial una vez que pasa, digamos, por las comisiones, se termina desligando muchas veces de este proceso previo que le dio origen, que es este proceso de articulación con las organizaciones de sociedad civil que dieron impulso a las comisiones y que nutrieron esas comisiones con la información que ellas mismas produjeron. Entonces, esta disociación entre el proceso social de producción de la comisión y el archivo de la comisión es lo que termina muchas veces expresándose en los obstáculos, en las dificultades, en los riesgos que Celina relataba recién y que nosotros pudimos constatar en muchas de las experiencias de las comisiones de verdad de la región que analizamos, ¿no? Y que surgen no solamente cuando la sociedad en general quiere tener acceso a esos archivos, sino incluso cuando son las propias víctimas las que quieren tener acceso a esos archivos. Entonces, así se termina produciendo muchas veces esta paradoja de que se ponga en juego el concepto de propiedad para romper en realidad el vínculo entre esos archivos y sus principales aportantes, que son las víctimas y las organizaciones. Y se transforma entonces el archivo en una cosa, en un patrimonio público, cuyos dueños serían funcionarios del Estado que disponen de ese acervo, de alguna manera desconociendo el proceso que condujo esa información a sus manos, ¿no? Entonces, pasa muchas veces y ha pasado en muchas de las experiencias de estas comisiones, y creo que en gran medida esto es lo que seguramente ha dado lugar a esta conferencia, entre otras cosas, que los archivos de las comisiones terminan siendo cajas negras cuando el propósito de quienes impulsan estos procesos de verdad es exactamente el contrario, ¿no? O cajas negras o archivos muertos, como decía recién Celina, cuando terminan en realidad derivados a instituciones que no piensan acciones específicas para poner en circulación estos archivos. Entonces, para que el archivo de las comisiones se constituya en un arma central para la lucha contra la impunidad y en un insumo también que nos parece fundamental en este contexto puntual que vivimos, no solamente en nuestra región, sino en el mundo, en un insumo para confrontar los contextos de negacionismo, de relativismo, de reivindicación de los pasados autoritarios y violentos que estamos viviendo, para eso es necesario que reciba un tratamiento
excepcional, ¿no? Por lo cual, para concluir y dar paso a la conversación, lo que pensamos es que hay que gestionar y blindar estos archivos de las comisiones mediante políticas de preservación y de descripción clara, mediante políticas de acceso diferenciadas, blindarlos también contra el mal uso, contra la descontextualización, el desmerecimiento de la verdad que estos archivos contribuyen a construir, y pensar en instancias o instituciones de seguimiento vinculadas al mandato de la comisión que puedan hacer o llevar adelante estas acciones específicas de circulación también y de circulación del archivo. Bueno, muchas gracias y damos paso al diálogo. Thank you both, Selena and Veronica, for that presentation. You provided some really fantastic sort of tangible ideas and steps forward. I will open it up, as Veronica mentioned, to questions, comments from the audience. If you do have any questions or comments for our speakers here, please feel free to type in the chat, or you can do the virtual raising of your hand, and we can ask questions verbally as well. Praskovia has a hand raised. You can go ahead. I hope that many more will be able to join me, because of course when we mention the word archive, we scare off so many people. There are lots of misconceptions when it comes to the archive. Thank you so much, Selena and Veronica, for being with us. We are so appreciative of your perspective. Yesterday we had the African perspective, and it has been very interesting to listen to the Latin American perspective. You've touched upon the issue of access and the protection of these, archives as a delicate balance. And I'm just thinking, what do you think ought to be done in order to avoid discussing issues of access at the end of each and every Truth Commission? Do you have any ideas as to how we can get away? Because historically, this is the discourse that has been going on. So how should the Truth Commissions be conceived in order for all these things to fall in place at the end of their commissions? At the end of their missions, I meant to say. I don't know if you prefer that we listen to another question or just answer. What do you prefer? I think you can go ahead, and if you feel comfortable answering that one. Okay, I will answer in Spanish. Don't worry. Digamos, la realidad, a mí me parece en este sentido del énfasis en lo contextual de cada comisión, ¿no? Digo, los que venimos estudiando comisiones hace mucho tiempo, sabemos que cada comisión es un mundo en sí mismo, ¿no? Inclusive nosotros discutimos bastante esta idea del modelo, ¿no? De la Comisión de la Verdad. Entonces, en ese sentido, en términos de que cada Comisión de la Verdad tiene un mandato diferente, tiene un contexto político diferente y tiene limitaciones diferentes, es difícil pensar, ¿no? en un protocolo, por ejemplo, de acceso, ¿no? General, que todas las comisiones de la verdad tendrían que. Sí me parece que es importante y es interesante un poco estas cosas o estas reflexiones que nosotros traíamos a partir de la comparación de las experiencias, en términos de decir, bueno, hay algunas concepciones que hay que empezar a cambiar sobre los archivos de las comisiones, ¿no? Esta concepción, por ejemplo, de que en algún punto los archivos de las comisiones son archivos mixtos, no son archivos exclusivamente públicos. Porque no es solo el Estado el que construye esa verdad,
¿no? Es un proceso mucho más complejo de construcción de la verdad que refleja ese archivo. Entonces, en ese sentido, sí me parece que, vuelvo a insistir, esta idea del pro acceso al archivo me parece que sí debe ser, y creo que es algo que progresivamente en el avance de las últimas comisiones queda claro, que no necesariamente después se cumple, ¿no? Pero por lo menos se postula la importancia del archivo, la importancia del relacionamiento de la sociedad civil con esa comisión y con ese archivo. Ahora, yo lo que veo es, vuelvo a insistir, podemos empezar a discutir, y por eso me parece sumamente rica la interrelación entre América Latina y África en términos de estas experiencias transicionales, porque además tienen mucho más vínculo del que nos imaginamos, ¿no? Digo, en algún punto, ¿no? América Latina sirvió en algún punto de laboratorio para las comisiones después que tuvieron lugar en África, ¿no? A pesar de las particularidades, hay vínculos personales muy fuertes entre personas de América Latina y personas de África que fueron armando estos modelos de comisiones, como por ejemplo el que se ve en Sudáfrica, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer este tipo de encuentros y empezar a discutir de la sociedad civil algunas afirmaciones en relación a lo que los archivos podrían o deberían ser. Me parece que por la cuestión, vuelvo a insistir, por la cuestión política y contextual que tienen cada una de las comisiones, que están estrechamente vinculados a las condiciones históricas que las hacen posibles, me parece difícil, ¿no? Que en todas se pueda decir lo mismo sobre acceso, protección y demás. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Pero. Sí, a mí me parece que, reforzando esto que decía Celina, coincido con que tal vez es difícil pensar en una estandarización de esta cuestión. También hay cuestiones de legislación específica de cada uno de los países que siempre aparecen como limitantes en este sentido, pero sí me parece que teniendo en cuenta esta cuestión, o esto que nosotros planteamos, que creemos que debería ser como una reivindicación puesta en juego a la hora de dar estas discusiones, que es el hecho de que estos archivos son archivos mixtos. Bueno, ¿qué lugar tienen las organizaciones en el momento de discutir el acceso a esos archivos? Creo que en ese sentido, y sobre eso por ahí sí llamamos la atención, porque de las experiencias que nosotras mismas hemos relevado, lo que vemos es que a la hora de discutir eso, las organizaciones que están en todos los pasos previos, en haber reclamado la constitución de esas comisiones, en haber aportado la información, en haber acompañado esas comisiones en el transcurso de su mandato, en el momento de tomar las decisiones sobre el acceso quedan afuera de esa discusión. Y lo que también vemos es que muchas veces las propias organizaciones no tienen tampoco una conciencia respecto de esto. No solo no está en el Estado, sino que a veces tampoco las propias organizaciones están pensando en el tema del acceso a ese archivo al momento del final del mandato de esas comisiones como un tema estratégico. Thank you so much, Celina and Veronica. I would like to provoke you further, though, because right now, globally, we do have freedom of information legislation that is promoting access to information to the citizens. And I would like to believe that in most cases, in most jurisdictions, it's the state that has ownership. They sanction the truth commissions. And so they have to take responsibility for them. Now, the civil society is under the state, right? So I think that the state should be the drivers when it comes to making information accessible to the citizens. Yesterday, Van Harris talked about the danger that he feels when it comes to the electronic information of the South African Truth and Reconciliation Commission. And I'm thinking about, you know, the most recent truth commissions that are being created in this digital era. You talked about issues of preservation. And I'm thinking, of course, without preservation, then access, long-term access especially, becomes very problematic. You do agree with me that indeed access and protection need to be considered, but
the current the way things are being done, the archives are not understood as a very important instrument as far as reconciliation work is concerned. And therefore, that's why there are always these discussions come up at the end of Truth and Reconciliation Commission's missions. So I'm just, I would like you to sort of speak to that. The fact that it's actually the governments have a responsibility, the overall responsibility, and we are operating in an environment where government information is being opened up to the citizens. Is it any different from Latin America? No, it's similar. No, a ver, I speak Spanish. Es una de las preguntas que hacíamos. ¿Es solo necesario un contexto legal para pensar los accesos a las comisiones? Digo, estamos de acuerdo en términos de los avances, por ejemplo, digo, si nosotros comparamos Argentina, 1984, y vamos a poner Colombia, porque es la más actual, terminó ahora, este año, claramente que el avance, ¿no? en términos de leyes de acceso a la información, transparencia, ¿no? Todas las obligaciones que tiene el Estado con respecto a la información que producen son abismales, ¿no? Claramente, en ese sentido, sí hay una exigencia. Bueno, inclusive, no solo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, pero en África también, se ha avanzado mucho en términos de justicia transicional y archivos, ¿no? Digo, claramente el Estado debería tener obligaciones en relación a la documentación que contiene información sobre violaciones a los derechos humanos que antes por ahí no existían, ¿no? Esta idea de, bueno, del derecho a la verdad, ¿no? Bueno, en diferentes contextos se llama de alguna manera, en Argentina es más justicia, en África es más derecho a la verdad, digamos, pero bueno, esta idea de que hay información que por tener esa información tiene que ser accesible. De eso estamos de acuerdo, yo creo que eso es un contexto que va, ¿no? Que va, en ese punto me parece que va como normatizando no solo las comisiones de verdad, sino toda la información pública producida, no sé, me imagino, ¿no? Ante, no sé, diversos hechos de violencia en el presente. Bueno, hoy por hoy el Estado o las leyes de acceso a la información nos permitirían acceder a información necesaria para esa investigación que en su momento no existía. Ahora, una discusión que a nosotros nos aparece y que apareció en Colombia, está Daniel, creo, Espina acá, ¿no? Pero que a veces se habla demasiado sobre el acceso a un archivo de la verdad y se habla poco en relación a la protección, ¿no? Vos hablaste de preservación, pero también hay una protección en términos de estos relacionamientos y esta confianza que las víctimas dan a las comisiones para proteger la información que están dando. Entonces, ahí es donde yo digo que hay un contexto que hay que analizar, porque no necesariamente todo el tiempo la sociedad exige la máxima apertura. Por ejemplo, en un montón de casos hay un montón de testimoniantes que no quieren que su testimonio sea, porque además sufren riesgo de vida por haber dado ese testimonio, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una tensión entre acceso y protección que hay que analizar muy contextualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú lo hace. Perú, o sea, esa oficina específica, los archivistas analizan sus testimonios y los conflictos que están teniendo lugar en el momento para ver qué testimonios pueden ser abiertos y qué testimonios no pueden ser abiertos. Porque también hay otra cuestión, ¿no? El testimonio se basa en el consentimiento informado. Esa es como la clave, ¿no? Para el acceso a los testimonios de las víctimas que dan a una comisión de la verdad. Ahora, puede pasar que una víctima dio un consentimiento informado en el marco del proceso de la comisión para que su archivo no sea, para que su testimonio no sea público, pero que claramente esa condición cambie 15 años después. A nosotros en Argentina nos ha pasado. Tenemos más de 40 años de democracia, entonces, por ahí los testimonios que en los 80 no eran públicos y las víctimas no querían que sea público, después de los procesos de justicia, las víctimas quisieron que estos testimonios sean accesibles, públicos. Pasó con estas denuncias de las que hablábamos, ¿no? Todas las denuncias que juntaron los organismos de derechos humanos, bueno, después de haber contribuido a la Comisión de la Verdad, haber contribuido a los procesos de justicia, haber contribuido a los procesos de reparaciones, bueno, los organismos
creyeron que ya era momento de mostrar esa información. Entonces, yo también creo que a veces, aunque suene raro, hay que hablar de acceso, pero también hay que hablar de protección, ¿no? Porque vuelvo de nuevo a esta idea de que la comisión no es necesariamente solo una entidad pública que produce información, ¿no? Digo, pensaba, no está Mari, pero pensaba en Kulumani y Sudáfrica, ¿no? Digo, por ejemplo, pensaba en el rol que tuvo Kulumani para la comisión sudafricana en sus primeros años, ¿no? Digo, bueno, cuando nosotros hablamos de ese relacionamiento entre sociedad civil y comisión, y esa idea del archivo mixto, hablamos de esos relacionamientos. Entonces también creemos que a pesar de creer, y de esto que decía Vero en las conclusiones, de que el archivo queda como un archivo público, y que es el Estado el que se tiene que hacer cargo, bueno, la sociedad civil tendría que tener parte en esas decisiones. Por lo menos aquellas organizaciones que tuvieron un rol muy importante. Yo sé que es como, seguimos con la controversia, digo, ¿no? Seguimos con la controversia. Pero me parece que eso es una de las cosas que hay que empezar a cambiar, esta idea de que es el Estado el que produce. Es que es el Estado exclusivo, es el Estado el que afirma, pero no necesariamente solo el Estado el que produce esa información, ¿no? Y ahí sí hay una diferencia en términos de la información sobre los responsables y la información sobre las víctimas, ¿no? Ahí también es donde hay que hacer nos parece que hay que hacer una diferenciación en términos de esta idea de acceso y protección, ¿no? Pero también sabemos que responsables y víctimas no quieren decir lo mismo en todos los procesos transicionales, ¿no? Porque la idea del perpetrador en América Latina es una idea muy distinta a la idea del perpetrador que hay en la mayor parte de las comisiones de África. Entonces digo, por eso nos interesa mucho este diálogo, porque nos parece que hay, ¿no? Nada, pero por eso nos parece, en esto que decía Vero y en esto que discutíamos, dale Vero, sí. No, y en general me parece que por lo menos en las experiencias de América Latina, las limitaciones al acceso se han visto más justamente como medidas de protección hacia los perpetradores que como medida de protección hacia las víctimas. Y eso es lo que Celina estaba como destacando ahora también en esta intervención al plantear la necesidad de mantener esta tensión entre protección y acceso, pero sobre todo teniendo en cuenta la protección a las víctimas, ¿no? Las limitaciones al acceso en la medida que son las propias víctimas que otorgaron esa información las que muchas veces solicitan también esas limitaciones. Y no necesariamente de una vez y para siempre, como decía Celina también. Por eso la necesidad de tener instituciones que puedan gestionar estos archivos en el mediano y largo plazo y puedan tener la capacidad de mantener esta interlocución con las organizaciones y poder hacer esto que planteábamos como un acceso escalonado y como un acceso también contextual al archivo en diferentes coyunturas. Porque los cambios en las coyunturas políticas van también planteando para las propias organizaciones de víctimas diferentes contextos en relación con el acceso. Pero tiene que haber instituciones que puedan ser sensibles, flexibles a esta posibilidad de manejar estos cambios de coyuntura y estos cambios de decisión de las propias organizaciones en relación con el acceso a la información que brindaron a las comisiones. Thank you so much. We have time for one more question here, and it looks like Michelle Anderson has a hand raised. So Michelle, go ahead. Hi, first of all, gracias por su presentación. That's all the Spanish I have. I guess my question is a lot around digitization. So, you know, you're talking about the issues with access and maybe people having fear around, you know, their testimonies being shared. But I'm just thinking about the Colombia case where I know that in response to COVID restrictions, they started having people provide their testimonies, you know, via Zoom and via online forums. And I wonder what you think about the fear around that and how you think that might have impacted
the processes of collection and then what that kind of produces within the archive, especially as I think digitization will, become more common moving forward. A ver si entendí la pregunta. En el caso de... Nosotros consideramos que la digitalización en sí mismo no es un riesgo. Digamos, bueno, en el caso mío, digo, y como organización que trabajamos archivos, nosotros trabajamos y creemos que el trabajo de archivos físicos y digitales en algún punto se tiene que hacer de la misma manera, implica diferentes procesos, pero tiene que ser ordenado, tiene que ser clasificado, tiene que ser descripto. Que conozcamos, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Colombia, se desarrolló un software muy seguro para captar los testimonios. Inclusive nosotros contribuimos y tomamos testimonios en nuestra sede en Argentina, para tomar testimonios a los exiliados colombianos en Argentina. La verdad que el sistema resultó ser muy seguro, o sea que por lo cual, no es que no hubo problemas en términos de filtración de testimonios y demás, y hoy por hoy todo eso está todo lo que no es accesible y que no está en la transmedia, está en servidores offline y que son preservados de la misma manera que se preservaría lo físico. En ese sentido, ahí nosotros creemos eso, ¿no? También es otra gran discusión, si lo digital requiere un proceso en sí mismo o es un proceso archivístico igualmente, pero realmente sí lo que se puede pensar es que implica otros costos, ¿no? Eso sí. Implica otros costos en términos de lo que implica una preservación digital a diferencia de una preservación física. Una preservación digital bien hecha, ¿no? Pero sinceramente no, por lo menos en el caso, no sé, voy a insistir, creo que estaba Daniel, por ahí tiene. Pero en el caso colombiano no, y mismo, a ver, los problemas que hubo de seguridad fueron en el marco de la JEP, ¿no? Pero si no me equivoco, en el marco de la JEP se tomaron testimonios a perpetradores y se los robaron de su casa. O sea, entraron a la casa de la que hoy la persona lamentablemente está viviendo en el exilio también, hoy por hoy. Entraron a la persona de una de las personas que había hecho la entrevista y le robaron la computadora. O sea De que la no hubo... comisión era. ¿Eh? Era de la comisión. De la comisión, no de la JEP, de la comisión, perdón, sí, de la comisión. Pero digo, a lo que voy es que lo hicieron físicamente, no es que le hackearon, o no es que hackearon el sistema de la comisión, sino que le entraron a la casa, estaba con su familia, le robaron todo, y lo siguen persiguiendo, ¿no? Entonces, digo, no pareciera haber grandes riesgos diferentes. No sé, podemos debatirlo. Nosotros, por lo menos particularmente, y no ha aparecido, en el marco de este relevamiento, no ha aparecido como un tema en sí mismo, ¿no? Sí, claramente que la cuestión digital, lo que sí garantiza es un mayor acceso, ¿no? Digo, cuando no hay muchos recursos, y sobre todo cuando no hay recursos destinados a los archivos a estos archivos, como muchas veces se le llaman de derechos humanos, que contienen información sobre violaciones de derechos humanos, bueno, históricamente hay un montón de comisiones que se quedaron con sus archivos físicos un montón de tiempo. Argentina es un caso. Argentina empezó a digitalizar su archivo recién 20 años después, ¿no? Entonces, ya que esté digitalmente, es un gran avance para el tema, para toda esta cuestión que planteaba Praskovia en términos de la accesibilidad, ¿no? En Sudáfrica me parece que pasa, ¿no? No sé cuál es la situación en términos de la digitalización, pero hasta hace un poco, bueno, la mayor parte de los archivos eran físicos. They haven't digitalized. No los They have not digitalizaron todavía. digitized yet. Claro, bueno, eso pasa mucho también. Eso pasa mucho también cuando los archivos van a los archivos nacionales, ¿no? Es una gran discusión que hubo en Colombia también. Parte del archivo de la comisión fue al Archivo Nacional de Colombia. Bueno, no tienen generalmente ni muchos recursos, ni una política muy moderna, ¿no? Los archivos nacionales en términos de la gestión digital. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero
no sé, pero no hemos visto grandes riesgos en ese sentido. No, Yeah, I yo- mean, definitely super helpful insight. I think one thing, in addition to kind of what you've already responded to, that I wonder about is just people's fear in coming forward in that online setting, and how that impacts the testimony that they might give versus an in-person one. Sí. No sé, pero ahí si querés. No, bueno, los testimonios en realidad se tomaban de manera presencial, ¿no? Incluso en pandemia, en realidad, por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Colombia, que fue la que le tocó trabajar en pandemia, tomó sus testimonios de manera presencial, solo que el formato en el que esos testimonios quedan resguardados y guardados es un formato digital, pero no se tomaron, digamos, de manera digital. Y incluso los que se tomaron en el exilio fuera de Colombia, nosotros acompañamos todo ese proceso, se tomaron a partir de construir equipos en cada uno de los 21 países, más de 20 seguro, no me acuerdo si eran 21 o 24 países donde la Comisión de la Verdad de Colombia tomó testimonio fuera de Colombia a exiliados. En todos los casos lo hizo armando equipos en esos países que tomaron los testimonios de manera presencial. Y creo que el miedo, por lo que vos decís, bueno, claramente sobre todo en los procesos donde el conflicto armado continúa en gran medida, como es el caso de que le tocó actuar, por ejemplo, a la Comisión de Verdad de Colombia, donde en buena parte del territorio, mientras la comisión estaba trabajando todavía, el conflicto armado continuaba, muchas víctimas, muchas organizaciones manifestaban cuestiones vinculadas al temor y a la seguridad personal para dar su testimonio, pero al mismo tiempo no por eso dejaban de darlo, ¿no? La comisión tomó en total, entre los testimonios y las situaciones de diálogo social que generó, más de 30.000 situaciones de escucha, digamos, a víctimas, incluso en medio de una situación donde el conflicto armado no se había detenido. Entonces, me parece que también muchas veces la cuestión del miedo, un poco compensando lo que decía antes, o lo que decíamos antes, sobre que por un lado hay que tener en cuenta estos resguardos que las propias víctimas plantean en relación a la necesidad de protección que tienen, de la información que brindan a las comisiones, pero al mismo tiempo me parece que también decir que en general, como son las propias víctimas y las organizaciones las que piden estas comisiones, las que reclaman estas comisiones, las que las demandan, las que las necesitan para visibilizar sus propias situaciones de violación a los derechos humanos, por lo general se exponen también. En algún sentido deciden exponer estas verdades porque entienden que también son, de manera paradójica, podríamos decir, una forma de protección, ¿no? Entonces, y casi muchas veces la única forma que les queda de hacer visible estas situaciones. Entonces, bueno, también ahí hay, como me parece, una tensión en relación con el miedo, porque el miedo lo tienen, pero muchas veces lo transitan y bueno, lo superan de todas maneras porque siguen adelante, ¿no? Y dan sus testimonios. Sí, perdón, yo sé, pero a mí me gustaría agregar dos cosas. Una es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, tanto para el proceso de la comisión, muchas veces se toman audio solamente, ¿no? Por lo cual las personas prefieren preservar digamos, que no aparezca su cara, ¿no? Vinculada al testimonio, eso es una opción. Que también nosotros estamos llevando adelante un proceso de acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil para la construcción de archivos orales, y también eso pareció muy fuerte, la gente no quiere que aparezca su cara en la cámara, y eso tiene que ver con esto del miedo, pero también con la necesidad de dar testimonio, ¿no? Entonces, el audio ha sido una gran forma de encontrar un equilibrio entre esas dos.
Pero también yo, esto que vinculado a lo que hablaba Vero, en Argentina, en 1979, a partir de todas las denuncias que estaban llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino una visita de la comisión, y la gente hizo colas y colas en el medio del centro de la ciudad de Buenos Aires, exponiendo su cara, su presencia, sabiendo que estaban siendo perseguidos para dejar su testimonio y dejar su denuncia en la visita de la comisión, ¿no? Entonces, en ese sentido de, bueno, ante la situación, ante la desesperación y la situación de violación crónica de sus derechos humanos, la gente también toma el riesgo, ¿no? Y eso es a partir de lo cual, como dice Vero, hemos llegado a los avances que hemos llegado en cuanto a justicia transicional, ¿no? Y por eso también esta deuda en algún punto que queremos plantear que tienen las comisiones en relación a la sociedad civil, ¿no? Great. On that note, we will just wrap things up here. We're just a few minutes over, but that's because there's amazing, interesting discussions going on. So that's never a bad thing. Jennifer, Yes. there is a comment in the chat from Samadoda Fikeni. Did you see it? Yes. Would you like me to read that out? I think it seems like it's more of a comment than a question. I can quickly read that out if you'd like. Samadoda said that the most fundamental question is, number one, what was the Truth Commission intended to achieve, and whether that has been achieved or not, which will then influence the politics of access. And number two, quest for access and memory preservation should also be linked to the quest for social justice. And once access is only about research and commercial ownership, then it loses its main purpose. And I think many nods along that, yes, that is an important consideration, right? And we should not just be opening access for those purposes, but for the quest for social justice. Okay. Sí, pero ese comentario, ¿no? va al interés del título de nuestra, ¿no? de nuestra presentación, que es esta idea que nosotros vemos que muchas veces, vuelvo a insistir, por los condicionamientos políticos, no es porque la gente es buena o mala, ¿no? o hace bien o mal las cosas, sino porque hay condicionamientos políticos, porque como dicen, hay que ver cuánto se logró avanzar del mandato instituido inicial. Bueno, hay muchos archivos que son más pensados en modo, nosotros le llamamos patrimonial, no encontramos muy bien todavía la palabra museo patrimonial, ¿no? Pero que esta cosa que lo primero que se piensa cuando termina una comisión no es poner en acceso el archivo, sino que es armar una muestra, un guión, que vaya al museo, ¿no? Una cosa como controlada, ¿no? Un legado controlado sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y la otra idea es esta idea que nosotros queremos como provocar, que tiene que ver con pensar un archivo como garante de los derechos, ¿no? Como esos garantes de esos derechos que la comisión en algún punto pretende restituir, ¿no? Y ahí está la idea de la justicia social, la idea de las reparaciones, la idea del derecho a la verdad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, casi todos los procesos ha sido la sociedad civil la que ha tenido que litigar para que efectivamente ese archivo cumpla ese rol de garante de esos derechos, ¿no? Un poco esa era la intención de nuestra charla. Thank you for that. I do see one more question in the chat by Paulo, and we are over time by 5 minutes. So what I might do is I'll just wrap things up here. And if Selena or Veronica do want to provide a response, you could perhaps do that in the chat there and just type out a quick response to that one as you see fit. But we are running close to our next panel, or our first panel of the day. So I apologize. I never want to cut off conversations, but we are at that point here. So I just want to very quickly give a really great thanks to the interpreters for today, Jorge and Fernando, for providing this simultaneous translation, making it seamless for us all to be able to connect with one another today across languages, across continents. So thank you to you both for that. And of course, an enormous thank you to our speakers today as well, Selena and Veronica. A lot to be thinking about, and we're going to continue dwelling on this over today, the last day of the conference here. So for anyone registered for the remainder of the conference, we will take a quick 10-minute break now. We will resume conference activities at 11:15 with our next panel number 4, titled Transitional Justice and Democracy. So if you want to
continue conversations in the chat, absolutely you're welcome to. But we also encourage folks to stand up, and if you're able, take a bit of a break over the next 10 minutes. Thank you all.